buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a esta serie de diálogos con expertos por parte del World Trade Center de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos. Para quienes no nos conocen, somos el World Trade Center. Trabajamos dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León y nosotros somos un centro de desarrollo empresarial que trabaja a través de dos servicios, que vienen siendo capacitación y asesoría empresarial. Dentro de nuestros beneficios es que estamos ligados con una red internacional de 300 World Trade Centers alrededor del mundo y contamos con más de 1,500 centros SBDC, por sus siglas en inglés, Small Business Development Center, que es el modelo de ayuda a pymes más exitoso en Estados Unidos y nosotros lo llevamos aquí a cabo a través de la universidad. El día de hoy tenemos un webinar internacional, nos están acompañando por parte del CELIEM, el cual se encuentra en Costa Rica. Quiero ceder la palabra más bien a Jairo Rivera, quien nos está acompañando por parte de CELIEM junto con Karen Víctor, para que presente unas palabras y nos comente un poco de qué es lo que hace. Bienvenido, Jairo. Muy buenos días, muchas gracias, Mirna. Bienvenidos y bienvenidas desde el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento. Realmente nos sentimos muy contentos de participar en este webinar y que sin duda alguna les dará herramientas valiosísimas para sus emprendimientos. CELIEM nace en el 2015 como una organización orientada a lo que es la promoción de la innovación, el emprendimiento y el desarrollo latinoamericano. Trabajamos bajo 4 enfoques que son CELIEM Acompaña, CELIEM Asesora, CELIEM Investiga y CELIEM Capacita, que igual trabajamos bajo principios de metodologías como los Small Business Development Center y trabajamos también en lo que es el fortalecimiento de competencias, actitudes y aptitudes de los emprendedores y entre otros temas. Les invitamos a que visiten nuestra página www.celiem.org o que nos visiten en las diferentes plataformas como Facebook, Instagram o YouTube como CELIEM Latinoamérica, donde podrán encontrar mayor información acerca de nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Jairo, por tus palabras. Bueno, y ahora voy a ceder a la palabra, ¿verdad? Voy a leerles acerca de Karen Víctor y de Jesús Octavio. La dinámica es que va a empezar primero Karen a darnos su tema por parte de Costa Rica y posteriormente acaba y va a entrar Octavio González, que nos está acompañando de COMSE. Karen es investigadora del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento CELIEM, egresada de la licenciatura en Administración Aduanera y Comercio Exterior en la Universidad de Costa Rica, con más de 5 años de experiencia en asistencia en el proceso de acompañamiento a empresas exportadoras en temas de acceso a mercado, asesoría en procesos de vinculación mediante el desarrollo de programas de encadenamiento y rueda de negocios, monitoreo y sistematización de las condiciones y oportunidades de los mercados internacionales, asesoría en trámites de exportación, gestora de emprendimiento acreditado por el Tecnológico de Monterrey y el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, CELIEM. Ha sido parte del programa de establecimiento de zonas económicas de cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la República Popular de China. Llevó a cabo en Beijing y parte del seminario para personas líderes en Latinoamérica de las Cámaras de Comercio e Industria por CCPIC en Beijing, China. Y por parte de México nos está acompañando un aliado muy valioso. Él es Jesús Octavio González, director de servicios por parte de COMSE Noreste. Ha participado constantemente en cursos de actualización aduanera y desarrollado y organizado el diplomado en logística del comercio exterior y la certificación de ejecutivos en comercio exterior, CERTEX, por COMSE Noreste. Actualmente es director de servicios en COMSE Noreste, donde es responsable de brindar la asesoría, consultoría, gestoría, capacitación y representatividad en materia de comercio exterior requerida por las empresas socias de la institución. Sin más preámbulos, le quiero ceder la palabra a Karen para que dé inicio con su presentación. Karen, bienvenida, mucho gusto tenerte aquí. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Mirna. Buenos días. Voy a ver si puedo compartir. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, también por la invitación y a todos y a todas las personas que nos están acompañando. Yo les voy a hablar un poco de la experiencia que ha tenido Costa Rica con el establecimiento de las relaciones comerciales con México, todos los beneficios que ha obtenido el país, cuáles son algunos retos también
y también, y de qué forma, bueno, qué tienen que considerar las empresas cuando van a ir a México y algunas otras consideraciones técnicas. Bueno, con México, Costa Rica es algo a destacar que fue el primer tratado de libre comercio que firmó Costa Rica en 1995. En el 2013 entra en vigencia lo que es el Tratado de Libre Comercio México y se incluyen a los países centroamericanos. Al incluirse los países centroamericanos, ahí también tenemos una serie de beneficios. Uno es primero que se amplía esa lista de productos que pueden ingresar tanto a Costa Rica como a México con menos aranceles. Y también que se utiliza lo que es la acumulación de origen, que ahorita se los explico un poco más. Pero bueno, entonces se amplía esa lista de desgravación, hay más productos que pagan menos arancel. También otro de los aspectos para facilidades de tanto importadores o exportadores que el tratado nos ofrece a las empresas una autocertificación. Esto quiere decir que ellos mismos pueden realizar la certificación de origen de sus productos mediante el certificado que tienen disponible tanto Costa Rica como México. Esta acumulación de origen, como al ser un tratado que incluye los países de Centroamérica, esto permite que si hay partes que se importan de países que son a nivel centroamericano, permite incluirlos y si se van a terminar en Costa Rica, permiten enviarse a México siendo totalmente como originarios del país. Entonces, esta acumulación de origen también trae mayores beneficios a las empresas que deseen ya enviar sus productos o traerlos de México. También puede hacer que México pueda utilizar partes de países de la región centroamericana. En el acceso a mercados, y para explicarle un poco más el tema de cómo están las listas de desgravación, en ese que se amplía un poco más lo que les comentaba. Acá podemos ver las preferencias arancelarias aplicables a las exportaciones en México. Un 0.1 es el que está excluido en este y libre comercio tenemos un 99.99%, siempre y cuando los productos se cataloguen como originarios, no tienen que pagar arancel. Que las exclusiones que tenemos en esto sea por medio por medio de sectores, ¿verdad? El avícola, lácteos, papa, cebolla, café, banano, café, embutidos de pollo, azúcar, algunas preparaciones alimenticias, alcohol etílico y desperdicios textiles. En el caso de las preferencias aplicables a las importaciones de México, tenemos un 0.4 que nada más está excluido y un 99.6% que está en libre comercio. Dentro de las exclusiones aquí podemos ver que ahí está la glucosa, jarabe de glucosa, extractos, esencias, concentrados de café, yogur, tabaco, entre otros. Con respecto al intercambio comercial entre Costa Rica y México, aquí podemos ver un poco el comportamiento. Principalmente el mayor rubro de Costa Rica está en las importaciones. Nosotros traemos más de México que lo que les exportamos a ellos. Y también aquí otro aspecto a destacar que podemos ver en la evolución tanto de exportaciones o exportaciones, cómo ese aumento de ese intercambio comercial ha ido en aumento, cómo también se han fortalecido las exportaciones. Los datos están en millones de dólares, entonces podemos ver que en el 2010 teníamos 115 millones de dólares y en el 2020 261 millones de dólares que estábamos ya exportando a México, un poco más del doble. A nivel de importaciones, en el 2010 teníamos 469 millones y como en el 2020 ya teníamos 976 millones. También aquí hay que considerar lo que es en el 2020 un tema, ¿verdad? Pandemia, que algunos productos bajaron en sus exportaciones o tanto exportaciones o importaciones. Con respecto a los principales productos que Costa Rica envía a México, aquí les tengo la lista de los principales 15 productos y también cómo ha sido el comportamiento en el envío. O sea, el aceite de palma ha sido el principal producto que Costa Rica envía a México. Aquí también les incluí, bueno, 2019, 2020, 2021
2021 se encuentra hasta el mes de agosto. La variación la calculé entre 2009 y 2020 por tener los años completos. Y aquí podemos ver cómo ha sido el comportamiento, cómo ha sido esa variación. En en el segundo producto tenemos los demás jarabes concentrados para la preparación de bebidas gaseadas, aceites de almendra, juntas o empaquetaduras, tapones y tapas de metal común, como el quinto producto, prótesis de uso médico. El tema del sector médico ha ido en aumento tanto en ambas vías. Circuitos integrados y microestructuras electrónicas, chapas y hojas de aluminio, materiales eléctricos, son algunos de los productos que Costa Rica envía a México. Aquí también podemos ver que la variación en algunos casos ha sido muy negativa y esto ha sido, como les explicaba, el 2020 fue el año, 2020, todavía 2021, han sido los años en que han variado un poco esas estructuras, pero se ha mantenido el envío de productos con algunas variaciones positivas o negativas. ¿Qué trae Costa Rica de México? Principalmente traemos medicamentos, también traemos proyectores, combinaciones de refrigerador y congelador, papel y cartón y cubiertas de plástico, jabón y preparaciones de limpieza, alimentos para animales, automóviles para el turismo, cables eléctricos, materiales eléctricos. Y aquí de igual forma hemos visto cómo ha sido el comportamiento en el año 2019 y 2020. Principalmente se ha dado una disminución en traer alguno de esos productos y como se los vuelvo a recalcar, ha sido por efectos que hemos tenido pandemia y también por un tema logístico que ahí han aumentado los costos a nivel general en el mundo. Con respecto a la administración del tratado, y aquí en este punto me detengo igualmente, ¿verdad? Cuando hay un tratado, cuando una empresa desea enviar sus productos a cualquier país, aquí sería en 2017. Siempre es importante tener cuáles son los requisitos, todas las consultas, saber cuáles son las instituciones que están a cargo de estos temas para que no hayan pues ningún problema. Las principales evacuaciones de consultas, solicitudes o reclamos que se han entendido aquí en Costa Rica a nivel institucional ha sido sobre normas de origen. Aquí sería sobre algunos asuntos técnicos en el tratado. Aquí el tema de origen sí es importante porque siempre revisar en el tratado o revisar con expertos cuando deseo enviar mi producto si le aplica el origen y si le aplica, digamos, qué documentos debo yo tener como empresa para poder certificar ese origen. Generalidades del tratado, el tema de acceso a mercados ha sido otra de las consultas, medidas fitosanitarias y sanitarias, cuando el producto es pues un producto agrícola, ¿verdad? Siempre tener presente cuáles son todos esos requisitos que necesitan cumplir las empresas para no tener ningún problema. Pero entonces aquí pueden ver de estas, siempre son de los temas que considerar mucho, todo lo que es el tema de normas de origen y depende de la naturaleza de sus productos, qué requerimientos técnicos me va a pedir tanto Costa Rica como México para poder exportar ese producto con éxito. Sobre la logística de exportación en ambos países, bueno, en lo que es Costa Rica, los principales medios de transporte para llegar a México. Tenemos acá que el marítimo es el principal medio de transporte que Costa Rica utiliza para hacer sus envíos. Tenemos que también el transporte terrestre en un 32% y el aéreo en menor proporción con un 11%. Por vía marítima, el principal puerto de salida es Puerto Limón. Los tiempos de tránsito van de 5 a 14 días. Vía terrestre, el punto de salida es Peñas Blancas. Tiempos de tránsito pueden ir de 9 a 20 días. Eso depende mucho de las navieras a las que las empresas contratan, ¿verdad? Y también un tema de costos. Aquí siempre no traje costos a nivel de ambos, tanto marítimo terrestre, porque hay que considerar, ¿verdad? Tal vez la empresa no tiene la capacidad para llenar un contenedor, pero sí para hacer un consolidado. Y en esos temas, ahí hay que considerar ya el tamaño de la carga,
para poder determinar costos, pero también las empresas tienen esa opción. Si su producto no llena un contenedor o solo es un cuarto, también está la opción del consolidado y implica menores costos. Y de igual forma, dependiendo el tipo de producto, pues elegir el medio de transporte que mejor se adapta a sus necesidades. Quizás el transporte aéreo sí implica más costos, pero si es un producto que tiene menos vida útil o tal vez un producto que necesita alguna embalaje muy especial y es pequeño, se utilizará, por ejemplo, el transporte aéreo. Si es un producto que tiene muchos días de vida en aquel, o bien es un producto de lo que es la industria, puede ser perfectamente el tema marítimo. Aquí es considerar la capacidad de la empresa, considerar costos y siempre hacer investigaciones para elegir también la mejor opción y los mejores costos que se adapten a la empresa. Con respecto a requisitos generales y consideraciones técnicas, aquí tanto, bueno, para los que nos acompañan desde México, que también si desean ingresar a Costa Rica, también esto lo comento por acá. Siempre considerar el tema de Procomer, aunque Procomer es la promotora de comercio exterior, ¿verdad? Los exportadores de acá hacia México siempre deben de estar ahí porque tienen que registrarse como exportadores, tienen que cumplir con los requisitos que le piden. En el tema de las importaciones también siempre es necesario considerarlo. Si bien es cierto, aunque tengan un importador acá, si es así la opción, que el importador es quien se encarga de todos esos trámites, siempre tenerlo presente que Procomer, también con Procomer se tienen que hacer trámites de desalmacenaje y cumplir con requisitos. También les incluye el Ministerio de Salud en el tema de las importaciones, considerarlo bastante porque aquí es donde están todas las regulaciones de etiquetado de productos. Entonces, si un empresario en México desea enviar sus productos acá, tener muy claro que su etiquetado de producto siempre tiene que seguir las indicaciones que indica el Ministerio de Salud. El Servicio Fitosanitario del Estado, siempre considerarlo para lo que son los productos de origen agrícola, todas las regulaciones que deben de cumplir, también el tema del embalaje que deben de cumplir, no, tanto como el producto, cuáles son las sustancias, los insecticidas permitidos acá en el país, todo eso se puede consultar en la página. Los requisitos, ellos tienen un sistema que incluimos el nombre del producto, el país de procedencia o acá para ingresar acá y le va a listar el listado de requisitos que le va a solicitar para el ingreso acá. Y de igual forma el Ministerio de Salud, muy claro, el tema del etiquetado, todo lo que deben cumplir para venderse acá. Como es en español, pues los cambios ahí serán mínimos que sí aplicaría para realizar. En el caso de los exportadores que desean enviar sus productos, siempre considerar a nivel general que deben de acompañar su factura comercial, la lista de empaques, la guía aérea o dependiendo el BL, dependiendo de si es marítimo, aéreo o por terrestre. El DUE exportación, el certificado de origen, aunque sea una certificación, autocertificación, siempre tenerla presente y siempre considerar, siempre hacer las investigaciones de que aunque sea otro producto, del producto que sea, qué requisitos me pide el país en el ingreso. Mantener una constante comunicación con su importador, con la persona que está acá, que le va a recibir su producto, siempre tener esa comunicación, que vayan a esas instituciones y siempre tener, si no han hecho un envío o una exportación, siempre mantener esa primera comunicación muy clara de cuáles son los requisitos que les están solicitando. Así como si hay algún tema de ingreso que esté prohibido en los países, algún producto, siempre tener eso muy claro de lo que prohíben o de lo que necesita el país. Yo hasta aquí dejaría la presentación. Es muy general. Al final vamos a hacer preguntas. Si hay un caso en específico que necesiten consultar, aquí lo haremos después de la presentación de don Jesús. Y muchas gracias. Aquí también las redes sociales de Celian para que nos sigan por esos medios. Muchísimas gracias, Karen, por tu presentación. Como quiera, como bien lo dijiste, al final vamos a tener sesión de preguntas y respuestas.
cedo la palabra a Octavio González de COMCE para que inicie su presentación. Octavio, muchas gracias, bienvenido. Muy bien, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Esperemos que estas pequeñas pláticas puedan ser de utilidad y sobre todo ponernos a sus órdenes. Bien, vengo de parte del Consejo Mexicano de Comercio Exterior a hablarles un poquito así rápidamente sobre los elementos para exportar e importar en México. Aquí lo que importa y lo que se pretende es que sepan qué se necesita para importar. Así rápidamente, el Consejo Mexicano COMCE Noreste es un organismo empresarial que tiene más de 58 años apoyando a las empresas exportadoras, dándoles capacitación, apoyándoles en su logística, en su vinculación y todo lo que tiene que ver con comercio exterior. Y así nada más como un antecedente para que ustedes conozcan, México proviene de una economía en los 60, 70 del siglo pasado. Teníamos una economía totalmente cerrada, era un modelo de desarrollo totalmente proteccionista, un modelo de sustitución de importaciones con un sector preponderante. Cosa rara porque en todo ese tiempo llegó a tener crecimiento en nuestro país arriba del 10% en términos reales. Entonces se le conoció como el milagro mexicano. Y bueno, pues todo esto cambia al ingreso de nuestro país al GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, al final de los 80s, y se da un cambio radical. Pero esta apertura que se da en nuestro país nos provoca un crecimiento espectacular. En comercio exterior pasamos de 140,000 millones de dólares en 94 a 916,000 millones de dólares en 2019. Obviamente la apertura del Tratado de Libre Comercio con América del Norte jugó un papel estratégico en la consolidación. Estamos aquí a un lado de Estados Unidos. Aún en ese tiempo había alrededor de 40 tratados de libre comercio. Ahorita existen más de 500 tratados de libre comercio, o sea que ya sí son muy importantes, pero ya no son tan determinantes en la competitividad. Pero aún así México, afortunadamente y desafortunadamente, tiene acceso a 2 océanos y más de 3,000 kilómetros con la frontera con Estados Unidos, que es la economía más grande. Había un presidente de México, estoy hablando de 1910, que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero lo que quiero señalar es de que en México el comercio exterior es una actividad preponderante. Representa, ya nada más con esto les digo, representa el 73% del Producto Interno Bruto. Entonces ya nos debemos de imaginar la importancia que tiene la actividad de comercio exterior, ¿verdad? Y ahorita ha venido dándose un cambio, afortunadamente, en nuestras exportaciones, que fueron un total de en 2019, 461,000 millones de pesos. 410,000 fueron de manufactura. Eso es importante porque anteriormente ocupaba un lugar muy fuerte el petróleo. Afortunadamente ahorita ya no. Bueno, México cuenta con 13 tratados de libre comercio con 50 países, y ya lo señalabas ahorita, lo señalaba Karen, pues tenemos con Centroamérica, que yo creo que es un área tanto para Centroamérica como para México, y hay que ver las oportunidades. Entonces, con tratados y acuerdos comerciales, 13 tratados de libre comercio con 50 países, pero además, obviamente, en el marco de ALADI, pues tenemos muchos convenios regionales y particulares con América Latina. Y nada más así, rápido, les señalo, tenemos un programa muy interesante para las pequeñas empresas, para tratar de integrarlas al comercio exterior, señalándoles que existe una fuerte demanda en el mercado internacional de productos. Lo que tenemos que hacer es detectar esas oportunidades y los mercados que sean más atractivos, entender la necesidad, adaptar nuestros productos al comprador, al potencial cliente, para atender dichos mercados y emprender de esta manera una aventura exportadora, ¿sí? Y estos son los puntitos que deben contemplar cualquier empresa que pretende exportar. No me voy a detener, nada más les voy a mencionar, es seleccionar el mercado meta determinante. ¿No? Mi producto tengo que ver dónde hay demanda,
cuáles hay las características del mercado que se me asemejan, prospectar y acercar a los posibles clientes, las figuras de venta y canales de comercialización, que cada país es diferente, tu logística de exportación, el marketing, la promoción internacional. Por ejemplo, hay algo bien interesante que aunque todos aquí en Latinoamérica hablamos español, las palabras son diferentes, tienen significado diferente, entonces hay que tener mucho cuidado porque algunas palabras incluso son ofensivas, entonces hay que tener mucho cuidado en nuestro marketing, promoción, las normas y las certificaciones y barreras que tiene que cumplir uno en el país a donde queremos exportar, contratos y seguros, medios y pagos y la forma de financiar, propiedad intelectual y los esquemas de apoyo. Y ya entrando en detalle así rápido, ¿cómo hacemos para importar a México? Bueno, pues el marco legal de toda nuestra actividad de comercio exterior emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese es el paraguas. De ahí se derivan tratados de libre comercio, la ley aduanera, que es en la importación y exportación, hay reglas de comercio exterior y otras disposiciones. Y ahora sí, ¿qué necesitamos en México para importar? Los que van a exportar, es bien importante, yo les recomendaría que estuviéramos bien conscientes en qué términos voy a vender. Ustedes saben que a nivel internacional existen los Incoterm, los términos internacionales de compra o de venta. Pero esos Incoterm no son leyes, son reglas establecidas por la Cámara Internacional de Comercio. Hagan de cuenta para hablar el mismo idioma. Cada Incoterm tiene sus obligaciones, sus riesgos, sus costos. O sea, si yo utilizo un Incoterm, estoy aceptando lo que la regla del Incoterm señala. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo pongo que lo estoy comprando en Word y que compré en China, por decir algo, quiere decir que yo fui a la empresa en China y ahí me entregaron la mercancía. Entonces yo ahí pagué. Yo soy responsable ya de todos los costos, de todas las maniobras de la aduana china, del flete, del seguro, todo. En cambio, si es un FOB, quiere decir que el vendedor pagó y me lo puso arriba del barco. Entonces, es bien importante ese tipo de situaciones porque de ahí depende el riesgo de la mercancía y el costo de la mercancía. Entonces, bueno, así rápidamente, ¿qué necesito en México para importar? Bueno, me tengo que dar de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, seleccionar un agente banal, darme de alta en el padrón. Ahorita lo vemos con mayor detalle, la clasificación de las mercancías, el cumplimiento de restricciones, recopilación de los documentos que tengamos que presentar, calcular los impuestos, elaboración de pedimento. ¿Ok? De alta. Cualquiera que quiera importar aquí en México tiene que estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y tener su registro federal de contribuyentes activos, su domicilio activo y localizado. Aquí en México se utiliza la firma electrónica avanzada para cualquier cosa y estar al corriente de mis obligaciones fiscales. Todo esto se hace por internet en la página de Hacienda. Entonces, no puedo hacer ningún movimiento si no estoy dado de alta. Por eso es importante que a quién se lo van a vender, quién va a ser el que va a importar, ¿sí? Entonces, ahora ya me di de alta en Hacienda. Tengo que seleccionar un agente aduanal. No sé si en Costa Rica, pero aquí es elemental. No se puede hacer comercialmente una operación de importación-exportación si no es a través de un agente aduanal. Y un agente aduanal es un representante, es una patente que la autoridad le da a ciertas personas. Haz de cuenta, un fedatario, y el agente aduanal es responsable de la veracidad y exactitud de la información, es responsable de pagos de relaciones. Entonces, el agente aduanal es muy importante. Para esto, es recomendable que escojamos un agente aduanal de nuestras confianzas. Él va a determinar el régimen aduanero, porque yo puedo importar en forma definitiva, que ya es para quedarse en México, puedo importar en forma temporal para transformar y regresar. Hay diferentes regímenes aduaneros en México. Obviamente, una parte fundamental es la correcta clasificación arancelaria de la mercancía, y eso lo hace el agente aduanal, y de ahí van a derivar si hay alguna regulación que se tenga. Obviamente, el agente aduanal no es responsable de los errores cometidos por culpa de la información que yo como importador le estoy proporcionando.
porque la gente un laboratorio para checar que esa sustancia que yo traigo tenga ciertas características. Entonces, es importante la comunicación del importador con el agente aduanal. Y hay que seleccionar el agente aduanal, darlo de alta en la Secretaría de Hacienda a través del SAT, y se recomienda que tener varios agentes aduanales dados de alta por cualquier problema. Entonces, es importantísimo el papel del agente aduanal. Es una persona física autorizada por la Secretaría mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías de los diferentes regímenes. Como les decía yo, son los representantes legales en todo lo que tenga que hacer en las actuaciones que deriven del despacho aduanero. Despacho aduanero despacho como el trámite ante la aduana ya directamente. ¿Y qué significa las actuaciones que derivan del despacho? Bueno, pues que si hubo un error y me detienen la mercancía, el agente aduanal es el que te va a estar representando ante la autoridad. Y aquí dice cuando se trata de actos de descrito, porque hay ciertos errores, hay ciertos delitos que pues lo que va a pasar es que la autoridad te va a detener la mercancía, te va a embargar la mercancía. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, ya me di de alta en Hacienda, ya di de alta al agente aduanal. Yo como empresa importadora me tengo que dar de alta en el padrón de importadores. Tengo que estar registrado en el padrón para que me puedan realizar. Y hay ciertos productos como es el acero, como los alcoholes, algunas cosas que requieren estar, además del padrón normal de importadores, en un padrón específico de exportadores. Ok, me voy a dar de alta en el Padrón General de Importadores en esta dirección, www en el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno. Tengo que registrar, como señalé ahorita, al agente aduanal, y si es necesario, darme de alta en el padrón de específicos, solamente si es necesario. Estos son los productos que requerirían estar en un padrón sectorial. Aspectos químicos, radiactivos, precursores químicos, armas de fuego, explosivos, sustancias químicas, las demás armas, máquinas, aparatos, cigarros, calzado, textiles, alcohol etílico, hidrocarburos, siderúrgico, productos siderúrgicos y automotrices. Esos son los productos sensibles para la autoridad que, aparte de estar en el padrón de importadores, que es un registro como importador, debo estar en otro registro que es el de sectores específicos. Bueno, ya me di de alta, ya seleccioné al agente aduanal, ya me di de alta en el padrón. Entonces, el agente aduanal me va a clasificar la mercancía. Es la columna, hay dos elementos fundamentales en el proceso de importación. Uno es la clasificación arancelaria. No sé si estén familiarizados. La clasificación arancelaria se hace en base a un sistema, se llama Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías, que vuelve a lo mismo. Es un sistema establecido por la Organización Mundial de Aduanas para hablar el mismo idioma, para tener las mismas letras en todos los países. Así se clasifica en Costa Rica, en México, en Europa, en China. Si se cumplen las reglas, el producto va a estar clasificado en la misma fracción arancelaria a nivel de 6 dígitos. Y eso es importante porque, oigan, aquí yo a un producto le llamo lápiz o lapicero. Aquí mismo en México, en otros lugares le llaman portaminas. No quiero saber cómo le llamen en Namibia, en Sudáfrica. Entonces, para saber claramente en cualquier lado qué producto es, bueno, pues está este sistema de clasificación donde yo le tengo que dar al agente aduanal, que tiene un especialista en merciología, que es la teoría de las mercancías, qué tipo de producto es, si es materia prima o es bien final, cuál es su composición física, para qué se va a usar, cuál va a ser su función, si es nuevo o es usado. Entonces, con todas esas características, el agente aduanal lo va a clasificar. Y viene desde el 0-1, que son animales vivos, hasta textiles y todo. O sea, es bien claro para los agentes aduanales. Entonces, es importantísimo que la clasificación esté correcta. Entonces, el sistema armonizado es un sistema de conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Esa es una definición de la Real Academia Española. Armonizado, porque los países miembros lo están adaptando. Designación, asignar y otorgar, se concede el nombre o descripción de un producto. Se le da un código, codificación, y se trata de mercancías, aunque no sea objeto de comercio, pero son mercancías.
Entonces, ¿por qué es importante la clasificación arancelaria? Que sea correcta, porque en función de eso se va a determinar el pago del impuesto general de importación, el pago de IVA, si requiere IEPS o ISAN como algunos productos, la tasa del impuesto general de los tratados de libre comercio, y si hay alguna restricción, algún permiso por parte de salubridad o por parte de economía, bueno, va a depender de la fracción arancelaria que se establezca. Entonces, bueno, el agente aduanal clasificó la mercancía. O sea, bueno, insistir, es bien importante, muy importante la clasificación, porque eso depende, es una de las dos columnas vertebrales de lo que es el trámite ante la aduana. Por un lado está la clasificación, porque de eso depende, y esa es la comunicación que tengo con el agente aduanal, de esa clasificación va a depender el arancel que se debe de pagar y alguna regulación y restricciones. ¿Qué restricciones hay aquí en México? Bueno, pues son medidas para regular, restringir o prohibir. Hay permisos, hay cupos, hay normas oficiales, ¿sí? Hay una cantidad de productos que requieren cumplir con esas reglas. Ahorita está muy de moda las normas oficiales para protección del consumidor, debe traer un etiquetado de información. En otros productos, la norma oficial mexicana tiene que traer un producto de muestra para que la autoridad lo cheque, lo revise, que cumpla con los lineamientos técnicos, científicos y que no vaya a afectar al consumidor. Cualquier regulación o restricción para ser autorizada por el comercio exterior tiene que ser autorizada, por el Comité de Comercio Exterior y tiene que estar publicada en el Diario Oficial de la Federación. Si no está publicada, no va a ser válida. Bueno, ya se recopilaron, ya se cumplieron con las regulaciones, ya vi en función de la clasificación que la agente aduanal determinó, me dice que ya necesita esto, entonces ya se cumplió, entonces ahora sí voy a ver qué documentos tengo que darme a la agente aduanal para poder realizar la importación en México. Bueno, se tiene que integrar el expediente, obviamente la agente aduanal hace un pedimento de importación, se tiene que anexar la factura o documento equivalente. Documento equivalente porque es en importación, en una exportación sí es la factura. Aquí se le llama CFDI, ¿sí? Que son, todo es electrónico. En una importación, pues es imposible que le pidamos un CFDI o una factura que cumpla con los requisitos porque me la está dando un extranjero. Entonces es un documento equivalente y con eso se hace electrónicamente lo que se le llama un conocimiento de embarque o guía aérea en función de si viene por marítimo o aérea. Y si hay una exigencia, una regulación, bueno, pues que compruebe eso, si no, no se presenta nada. Si quiero gozar los aranceles preferenciales de un tratado de libre comercio, debo de tener el certificado de origen. Como lo señalaba ahorita Karen, hay tratados de libre comercio en México que los certificados de origen los puede hacer el exportador. Hay otros aquí en México que requieren autorización por parte de la autoridad. Y hay un concepto muy importante y sucede aquí mucho en México porque pues estamos a un lado de Estados Unidos, que es el mercado más grande, donde llega una cantidad de todo el mundo y posteriormente eso se vuelve a exportar. ¿Okay? El certificado de origen es el comprobante de que el producto cumple con la regla de origen establecida en el Tratado de Libre Comercio, que ese producto está elaborado con bienes de la región o que tiene insumos de fuera de la región, pero que tienen la suficiente transformación para poder considerarse como originarios y por lo tanto poder gozar las preferencias arancelarias del Tratado de Libre Comercio. Me refiero a esto a que es muy común que lleguen a Estados Unidos y luego de otros países y posteriormente los manden a México y como el certificado de origen es libre, pues te dan un certificado de origen del tratado para gozar las preferencias. No, este certificado de origen no es la procedencia, sino el origen de las mercancías, lo que le da el concepto y le da la certificación de ser un producto originario para gozar los aranceles preferenciales. Bueno, cuando es mercancía a granel se requiere certificado de peso y volumen y aquí en México el importador tiene que realizar una manifestación y una hoja de cálculo que se le
entrega al agente aduanal para determinar claramente los costos de la mercancía y todos los gastos inherentes a esa mercancía, porque es muy importante para la determinación del valor en aduanas. Es todos los gastos, o sea, lo que es el valor de transacción, que es lo que me facturaron, más todos los gastos que yo hice en el extranjero para eso, si yo pagué el flete, si yo pagué el seguro, si yo pagué maniobras, hasta todos esos gastos, hasta que la mercancía cruce la frontera, hasta que el barco atraque en el puerto, hasta que el avión llegue al primer aeropuerto internacional. Todo eso es bien importante porque de no estar correcto, se están omitiendo impuestos y eso es delicado. Entonces, eso va a sufrir un cambio, estamos esperando, porque ahorita lo hace normalmente el agente aduanal se lo hace a la empresa lo firma, pero ya no tardará mucho en que esto sea electrónico y se tenga que transmitir por parte del importador a la autoridad. Entonces, este es el expediente que se debe de entregar. Entonces, obviamente el agente aduanal va a hacer el cálculo y, como les decía, los impuestos de importación se determinan en base al valor en aduanas, que es el valor de transacción, lo que nos costó, lo que está en la factura, más todos los gastos involucrados en la operación desde su origen hasta la aduana de entrada. Aquí en México se le llaman gastos incrementables. Obvio, siempre que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio. Por eso es bien importante que el Incoterm sea correcto, porque en el Incoterm va a decir hasta dónde estoy pagando. En muchas ocasiones el Incoterm pues ya trae los gastos. Si es un CIF, quiere decir que ya sepa que el proveedor ya pagó el flete y el seguro ya vienen involucrados en el producto. Entonces, es importantísimo conocer los Incoterm. Obviamente, como les decía, es importantísimo conocer todo esto porque en base a eso se van a pagar los impuestos de importación, los de exportación, que son mínimos de exportación, y alguna otra contribución, porque en México, aparte del arancel, se paga un impuesto al valor agregado. Toda actividad en México se paga un derecho de trámite aduanero, que es una cuota fija. En algunos tratados de libre comercio ya no se paga. El impuesto, cuando son automóviles, se paga el impuesto sobre automóviles nuevos. Hay algunos productos con azúcar y algunos otros que pagan un impuesto especial sobre producción y servicios, y hay un concepto que es un costo que tiene la aduana ahí como de 240 pesos alrededor por la prevalidación, y la prevalidación significa nada más que lo está mandando a que se compruebe que cumple con los requisitos. Se elabora el pedimento por parte del agente aduanal, ¿sí? El pedimento es un formato dinámico, nada más se ponen los bloques que correspondan. Es importante porque ahí es un documento que está hecho a base de puras claves. Por ejemplo, si yo importo la importación normalita, que es una importación definitiva, bueno, pues tiene una clave A1. Oye, yo la estoy importando temporalmente, bueno, es una IN, y eso es importantísimo. Hay campos en el pedimento que son mutables y están equivocados. ¿Sí? Entonces, es bien importante, por eso, vuelvo a insistir, la comunicación con el agente aduanal para que toda la información que se plasme en el pedimento sea correcta. Bueno, ya se elaboró el pedimento por parte del agente aduanal. Aquí es bien común, aquí en Monterrey, las importaciones que se realizan por frontera en Laredo, Texas. Entonces, todos los agentes aduanales mexicanos tienen bodegas del lado americano donde les llega la mercancía. Ellos revisan que realmente la mercancía sea la que está señalando el importador y la clasifican, y luego ya elaboran, le piden los documentos al importador y luego ya clasifican la mercancía, elaboran el pedimento, le dicen es tanto lo que tienes que pagar impuestos, hay que pagarlos. Una vez que se pagan, antes de pagarse, como les decía, hay un concepto oficial que es la prevalidación del pedimento, que se lo sacó de la manga la autoridad en un tiempo, este concepto de prevalidación, para checar que la documentación antes de presentarse se mande electrónicamente a la autoridad para que se prevalide la información y de que cumple con los criterios de sintaxis, de los catálogos que existen, de la estructura del pedimento y de la normatividad que hay. Y es un poco, como les decía, 240 pesos por pedimento. Una vez que ya se prevalida, ahora sí el agente aduanal paga el pedimento y se lo da al que va a entrar a la aduana.
pensando en la aduana fronteriza, se lo da al transportista que lleva la caja donde viene la mercancía. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Se paga el pedimento, llega el camión a la aduana, presenta el pedimento, se acciona, se le llama el sistema de selección automatizada. O sea, se presenta el pedimento, se lee el pedimento y es un sistema automatizado que te puede tocar desaduanamiento libre, si te toca verde, como le llamamos, esa mercancía ya se va directamente a su destino. Si te toca rojo, que es reconocimiento aduanero, tiene que pasar el camión al patio fiscal, entra una persona de la aduana, abre la caja, el contenedor, siempre debe de estar con él el representante de la empresa, que es gente de la gente aduanal, para checar que lo que venía en el pedimento que dijiste sea lo que venga en la caja, en el contenedor. Entonces, si todo está correcto, no se detecta ninguna irregularidad, se le da de alta y se va a su destino. Si está equivocado y vienen mercancías de más o vienen mercancías que no estaban listadas en el pedimento y no se pagaron, se detiene la mercancía y hay niveles de faltas. Hay faltas que se levanta un acta, se paga la multa y se va en mercancía. Y hay otras faltas que se contemplan como delicadas y se embarga la mercancía. Se embarga la mercancía y se inicia un procedimiento administrativo en materia aduanal que es complicado. Por eso es importante que no tengamos este tipo de errores. Entonces, esa mercancía ya es mucho tiempo lo que se va a tardar la negociación, no negociación, sino todo el trámite para ver si es posible que justifiques ese error o la mercancía pasa a propiedad del fisco. Bueno, en exportación la situación es mucho más sencilla. En exportación no es tan complicado. Acuérdense, a los países lo que les interesa es la entrada de mercancías a su país. ¿Por qué? Primeramente, por la seguridad. Segundo, porque de ahí es donde te voy a cobrar los impuestos. En exportación no hay impuestos. El IVA, que es un impuesto interno y que todas las importaciones lo tienen, tiene tasa cero una exportación. Entonces, sí se debe utilizar agente aduanal. No necesito estar inscrito en ningún padrón, más que de ciertos productos muy especiales, pero lo normal no se requiere. Si requiero un agente aduanal para que me realice la exportación, le doy la información al agente aduanal, va a hacer la clasificación. Si hay alguna restricción o regulación en función de la clasificación, se debe cumplir. Se calculan los impuestos, que como vuelvo a repetir, en el 99% no hay impuestos ni IVA. Entonces, se recopilan los anexos al pedimento, que tiene que ser el pedimento. Aquí sí tiene que haber una factura, un CFDI, es un comprobante fiscal digital, esa es la factura electrónica. Si se paga el pedimento, es un pago de derecho de trámite y muy poco. Ya que se hace esto, vuelve lo mismo, va el camión, entra a la aduana, entra al módulo de selección automatizada. Este sistema de selección automatizada es un sistema por parte de la autoridad, como lo dice, automatizada, pero sí está fundamentada en un análisis de riesgo en función de los puntos sensibles que tiene la autoridad. Por ejemplo, es muy diferente que me toque rojo verde si mi mercancía viene de Estados Unidos a que mi mercancía venga de China. Si es un producto normal o es un acero o es un químico. Entonces, tiene un análisis de riesgo y en función de eso puede tocarte, hay más posibilidad de que te toque rojo, o sea, revisión. Entonces, entra el transportista, se lee el pedimento electrónicamente y le da un resultado. Ese resultado, si es desaduanamiento libre, pues ya la mercancía se va a su destino. Si le toca reconocimiento, bueno, el reconocimiento entra al patio fiscal, van a revisar. Si no hay discrepancias, se sella la caja y se va a su destino. Si hay discrepancias, no se detiene la mercancía. Se elabora un acta de notificaciones y se le permite a la mercancía cruzar la frontera. Ese es el proceso de exportación. Entonces, es bien importante en importación dos cosas, así. Primeramente, que tengamos claro cómo cuando
y es importante tenerlo previo a que yo haga una negociación, porque tengo que poner claramente hasta dónde te voy a entregar. Te lo voy a entregar aquí, te lo voy a entregar arriba del barco, te lo voy a entregar en tu puerta, en tu empresa. Yo recomendaría que los trámites de importación se las dejaran a quien se lo está comprando, o si ustedes están familiarizados con la actividad en México, tienen un establecimiento en México, bueno, siempre es más rentable ponérselo en su establecimiento, pero de lo contrario, para evitar complicaciones, bueno, pues yo estoy en Costa Rica, yo hago los trámites ante mi aduana y ya te lo pongo arriba del barco, y ya arriba del barco, ya sea FOB o sea CIF, ya tú te haces cargo, comprador, de cuando llegue al puerto en México, de los trámites ante la aduana y de recogerlo. Y entonces eso sería los trámites, como se dan cuenta, los trámites son más en la importación. En exportación casi no hay ningún trámite, pero sí es muy importante tener bien claro todos los 10 puntitos que les mencioné al principio. Ese es para todo el comercio exterior. Y esto, lo que resumí, es los trámites y procedimientos ante la aduana mexicana. Y como puntos neurálgicos tenemos la clasificación arancelaria, que les digo, es de lo más complicado. Eso, los agentes aduanales tienen un especialista en clasificación, ¿sí? Porque pues esas gentes saben de animales, saben de plantas, saben de químicos, saben de telas, saben de máquinas, saben, o sea, y saben a qué capítulo, a qué partida, a qué subpartida, a qué fracción arancelaria tiene que ir, y en función de esa clasificación se determina el impuesto y las regulaciones que pueda cumplir. Y por el otro, vuelvo a insistir, que tengamos bien claro el valor de la mercancía al momento de importarse. Todo esto debe tenerlo bien claro, y no se vale el que yo no sabía. El desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. Y nada más, no, mejor ni los asuntos, pero es necesario y es muy complicado también que yo haya mentido, el que esté equivocado y esté omitiendo impuestos de importación. Y pues bien, esta es mi presentación, espero que se haya entendido y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, Octavio, por tu presentación. Tenemos ahorita una pregunta, creo que va dirigida a Karen. Nos pregunta Rosario Salazar, ¿qué documento es la DUA exportación? Es el informe que se le entrega a aduana en Costa Rica. Es de lo que explicaba un poco Jesús, ¿verdad? Que la aduana hay que entregar la información, entonces es la información que va ahí, donde va todo el tema de la clasificación arancelaria y la descripción del producto. Perfecto, muy bien. Por lo pronto quiero agradecerles a los dos que nos están acompañando, a tanto a Jesús como a Karen. Muchísimas gracias por su presentación. Ahí vienen los datos de contacto de Jesús por si alguno tiene alguna pregunta en específico. Ahí en el chat, cuando Karen, tú estabas explicando algunas cosas, preguntaron si los productos que habías mencionado en tu presentación es exportados a México o de México. Teníamos los dos. Estos son los que nosotros enviamos a México. Vamos a ver si estos son los que Costa Rica envía a México, los principales 15. Y los que Costa Rica, digamos, recibe de México son estos. Medicamentos, proyectores, comisiones de refrigerador, papel, cartón. Aquí tenemos, digamos, con México está mucho el tema de la industria que tenemos, principalmente, digamos, recibimos muchos de ellos este tipo de productos. Y nosotros principalmente aceite de palma, y ahí tenemos también preparaciones, alimentos para animales, aceites de almendras. Y ahí, Perfecto. de igual forma, si esos son los principales 15, si alguno tuviera alguna consulta de qué más productos, de qué más es lo que hay, ¿verdad? Con mucho gusto, digamos, desde Celín les podemos generar esa información en ambas vías. El tema de la variación siempre es importante, porque si aquí está aumentando, ¿verdad? Ese consumo en el país de destino es porque hay una demanda, es porque hay un mercado. Entonces también por eso está el tema de la variación que se las indique acá 2019-2020, porque acá las empresas es donde pueden ver dónde tienen posibilidades también o dónde habría un nicho de mercado.
Muy bien, muchísimas gracias, Karen, por contestar la pregunta. Creo que no tenemos más preguntas, nos quedó más que claro. Ahora sí que todas sus explicaciones. Muchísimas gracias a ambos por habernos Sí, acompañado. Mande, Jesús. sí, si en algún momento posteriormente le surge alguna pregunta, con toda confianza, ahí viene la dirección electrónica, nos lo pueden enviar y con todo gusto tratamos de darles una respuesta. Perfecto, muchísimas gracias por tus palabras. COMS es un colaborador aquí por parte del World Trade Center. Ya estamos en programación para hacer más cosas y el CELIEM, claro que sí, también. Para el siguiente año volveremos nuevamente a tener ahora sí que serie de webinars. Ya por último, nuevamente agradecerles a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Octavio, Karen, Jairo y a todos ustedes por estar con nosotros una hora de su tiempo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Que tengan un Con buen todo día. gusto y muchos saludos a todos. Claro que sí. Gracias. Hasta luego.